Bueno, buenas tardes. Continuamos con la agenda ya final de esta tarde. La conferencia que continúa es Retos País más importantes para transitar hacia una economía liderada por la innovación, oportunidades de la región occidente. Estará a cargo del señor Alejandro Cruz, ex ministro de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, gran amigo de la Universidad Técnica, por cierto, en su época de ministro, y todavía sigue siendo un gran amigo y nos sigue acompañando en diferentes foros que organizamos. Don Alejandro fue rector del TEC en el periodo 95-2003. Fue, como les contaba, ministro de Ciencia y Tecnología en el gobierno pasado, del 2011 al 2014, y está propuesto para ser rector de una nueva universidad que está por crearse, Universidad LIT. Así que, como le decía a don Alejandro, no se le quita el gusanillo de la universidad. Entonces lo recibimos con gran agrado, Alejandro. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, un verdadero gusto. Esperamos tratar de llegar a ustedes con un mensaje que pueda ser de utilidad para los proyectos y los deseos de desarrollo de la región occidente de Costa Rica, que es muy importante, que es una vasta región, como se señaló antes, y que lo que voy a plantear hoy en realidad es parte un poco de la experiencia de mis dos cargos anteriores, aunque he tenido otras actividades también vinculadas a educación, a ciencia y a tecnología, básicamente el Instituto Tecnológico de Costa Rica, y luego, por un periodo de 3 años y medio, ministro de Ciencia y Tecnología. Lamento que quizás en algunas de mis láminas ustedes podrán ver no estoy totalmente actualizado, pero la razón es muy sencilla. En mayo del año pasado, cuando concluyó la administración de doña Laura Chinchilla, yo decidí de veras pensionarme, cosa que no es tan cierta, porque continúo muy activo y vinculado a actividades académicas en la fecha, pero dedicándome fundamentalmente a una finca de producción de leche. En eso tengo, digamos, muchos años de conocer a don Francisco Romero, por supuesto, al señor rector, y degusté ahora muy contento de esos excelentes quesos de la sede de Atenas. Precisamente en el tema del día de hoy vamos a ir avanzando un poquito. Bueno, perfecto. Yo lo que quisiera es, si tuviera que resumir esto en una frase, es decirles que la posibilidad de crecimiento de la economía de un país, y particularmente de una región como la región occidente, depende de una buena evaluación de los recursos con que se cuentan, de los factores positivos para atraer la inversión tanto nacional como extranjera, y de contar con excelentes instituciones educativas en todos los niveles del proceso de formación. De tal manera que, como lo planteaba muy bien don Ricardo, pude escuchar una parte de su presentación, sea la calidad de la mano de obra, la productividad, la disciplina y la creatividad de nuestros conciudadanos costarricenses lo que siga siendo el mayor y más importante atractivo para poder impulsar la creación de empleo. De tal manera que yo quisiera hablar de que es necesario continuar el esfuerzo de la evolución de la economía, de una economía de producción primaria, una economía de manufactura, a una economía en la actualidad más basada en servicios, y hacia el valor agregado de conocimientos y de innovación. Luego hablarles un poquito sobre el papel del Estado en lo que sería el Sistema Nacional de Innovación, que como tal no existe, pero como concepto sí se puede entender
entender y aplicar, sobre todo, y el papel estratégico de la educación superior en la formación del capital humano y en la transferencia de conocimientos. Y unas muy breves reflexiones sobre esta región. Aquí lo que podemos ver es que ciertamente la Costa Rica de hoy respecto a la de hace 50 o hace 30 años es muy diferente. Estamos caracterizados principalmente por ser una economía de servicios, donde la industria manufacturera es menos de un 20%, y vean ustedes, la agricultura está apenas en un 7%. A mí en lo personal me duele porque soy productor de leche en estos momentos, pero lo que quiere decir eso es que inclusive el campo cada vez tiene que tecnificarse más, la productividad por hectárea o por mano de obra o por hora hombre tiene que aumentar, porque esa es la situación que se ha visto en otras economías, y quizás el caso más típico es el de la economía de Estados Unidos, donde hace 50 años la agricultura era casi la mitad de las fuentes de empleo y la mitad de los bienes y servicios de la economía. Hoy la fracción no llega, yo creo que ni al 4 o al 5% del Producto Interno Bruto ocupado por la agricultura, y sin embargo todos, por lo menos los productores nacionales de leche y agropecuarios en general, tenemos preocupaciones de una apertura muy rápida y directa con el mercado de Estados Unidos por la capacidad que ellos tienen de producir y de exportar. Muchas veces se ha dicho, a pesar de tener un porcentaje tan bajo en el Producto Interno Bruto, Estados Unidos es capaz de alimentar al mundo. Y así otros países que han avanzado mucho en tecnología, pero siguen los sectores primarios agropecuarios siendo fundamentales. Además, aquí yo diría que hay un factor importante de identidad nacional, por lo cual debemos cuidar esos sectores, hacerlos avanzar y agregarles valor o conocimiento de sus productos y servicios. Esto es nada más para decirles que, siendo Costa Rica un país tan pequeño como lo es, una economía que hace 50 años exportaba 4 productos principales, hoy tenemos unas exportaciones que representan el 26% del Producto Interno Bruto, que exportamos más de 4.000 productos a más de 140, 150 países en el mundo. Y eso no hubiera sido posible sin la presencia de inversión externa directa, dado que la capacidad de inversión de nuestra propia economía es bastante limitada. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? De 1985 a cómo se aumenta 10 veces las exportaciones al 2011, y se diversifican mucho los productos y los servicios. Y eso lo quiero señalar precisamente porque quisiera llegar a hablar un poco de lo que, complementando un poco lo que planteaba don Ricardo Monge, hay ya algunos clústeres que tienen un gran potencial de atracción de inversiones y que se manifiestan precisamente aquí en la región occidental. Se mencionaba el Coyol hace unos minutos. Ahí, tengo entendido, hay cerca de 20 empresas del sector de ciencias de la vida y dan una cantidad muy importante de empleos de calidad. Servicios, ciencias de la vida y manufactura avanzada son elementos fundamentales de lo que se ha venido configurando y conformando en nuestro país como clústeres, sin menospreciar la posibilidad de clústeres emergentes como el agroindustrial y de alimentos o el de aeronáutica que mencionaba don Ricardo. Lamento haberme perdido la primera parte de su exposición, porque entonces me permitiría complementarlo. Pero ¿cuál es el elemento fundamental de que nos alegre y que busquemos tener más aglomeraciones o agrupamientos denominados clústeres? Es que precisamente haya un mayor encadenamiento
entre las empresas que están en estas agrupaciones, con lo cual se disminuyen los tiempos de entrega y los costos de los insumos, pero además se da más participación al encadenamiento con las empresas nacionales. Me parece que ya don Rolando Sánchez en el día de hoy cubrió ese tema, ¿verdad?, por parte de Procomer. Bueno, una economía es fuerte en la medida en que logra atraer inversión externa, pero más fuerte aún y más sostenible en la medida en que crea encadenamientos con las pequeñas, medianas y también grandes empresas nacionales, ¿por qué no?, en la producción que va hacia mercados internacionales. Yo quisiera, digamos, ya que se me dio el tema de cómo transitar hacia una economía de innovación, mostrar en este esquema que, digamos, el mérito de nuestro país en atraer inversiones y que éstas evolucionen hacia un valor agregado mayor de conocimientos o de innovación o de investigación o de fabricación propia, se debe en gran medida al excelente producto del sistema educativo nacional y particularmente de la educación superior. No exclusivamente, como lo hablaremos más adelante, pero particularmente. Muchas empresas inclusive han dicho claramente, y aquí me acompaña el compañero de zona, usted me va a disculpar, hace años que no nos vemos. Estás aquí en la zona franca de Alajuela. Estoy con Azofras. Con Azofras, de la Asociación de las Zonas Francas, la Asociación Costarricense de Zonas Francas. Entonces, la calidad de la mano de obra explica que se pueda hacer esta evolución que se vio claramente en lo que fue el boom de la industria textil, luego lo que fue la maquila textil, la fabricación y ensamble, que tal vez la representación más clara de esa etapa la presentó Intel con su planta de Belén, que se llama A6T6, o sea, ensamblaje y prueba número 6. Bueno, ahí hay un caso interesante de comentar. Es doloroso desde el punto de vista de la balanza de pagos que esta empresa haya cerrado la planta de manufactura. Pero fíjense qué interesante que una planta en Vietnam cerró o hizo que la empresa tomara la decisión de cerrar la planta de Costa Rica y de Filipinas, y la gerencia de esa planta de Vietnam está en manos de costarricenses. No es que ellos tomaron la decisión, es que la empresa los puso ahí porque conocía de su productividad, de su valor, y sus excelentes resultados hicieron que estas dos plantas en Filipinas y Costa Rica se volvieran no competitivas dentro del esquema de costos de una empresa global como es Intel. Hoy, por ejemplo, en el área de diseño e ingeniería, yo creo que Ricardo señaló ejemplos muy buenos, me parece Avionics y otro más que él citó. Yo quisiera detenerme tal vez un minutito para decir que hace un tiempo, vean, yo fui ministro del 2011 al 2014 y visité Emerson, una empresa que hace ingeniería. Tiene excelentes equipos de ingeniería y no tiene ninguna manufactura en el país. En esa época eran como 100 ingenieros, como unos 200 tal vez en total del personal, inclusive podría ser menos, y la meta era llegar a 200 ingenieros. Tengo entendido que Emerson en estos momentos, exportando servicios de diseño e ingeniería, tiene cerca de 500 personas. Con lo cual, realmente podemos ver que efectivamente, si el país quiere transitar hacia una economía de la innovación, don Marcelo, muy buenas tardes, un gusto. Este tipo de empresas, que no es fácil de atraer, pero que tenemos las condiciones, sobre todo por el capital humano, para atraer, se vuelven claves. Y sin duda, en el punto más alto de esa
de esa progresión o de esa evolución, está la investigación y desarrollo. Y aquí me parece que Ciencias de la Vida tiene un altísimo potencial en nuestro país, igual que lo referente a servicios de salud, igual que lo referente a la agroindustria y a alimentos, porque en estas industrias la investigación y desarrollo, digamos que el país tiene una amplia gama de profesionales orientados hacia la bioingeniería, hacia la biología y hacia las ciencias naturales, que le permitiría desarrollar la investigación que da soporte a los productos y servicios de esta etapa. Sin duda es quizás el escalón último, y no por eso vamos a menospreciar lo que se ve en las etapas anteriores del desarrollo. El desarrollo sabemos que no es lineal. De hecho, en nuestro país coexisten varias economías formales y una economía informal también muy grande, pero hay tanto importancia en la producción primaria como en la transformación secundaria, como en los servicios, y necesariamente estos sectores tienen que coexistir en el desarrollo de la economía del país. En el caso de los servicios, la evolución es un poco diferente, las transacciones son más complejas, y yo diría que todavía predominan, por lo que estamos escuchando del empleo que se genera en el país, todavía predominan los servicios de back office y de apoyo al cliente, pero ya hay algunas corporaciones en el país que han trasladado precisamente a funciones típicas de corporaciones lo que se llama shared services o servicios compartidos. Y por ejemplo en Intel es tan importante haber desarrollado, que eso me faltó mencionar, la parte positiva de lo negativo que ha sido la salida de ensamblaje y prueba, es la creación y el desarrollo, todavía está en proceso, de un mega laboratorio en el país para hacer investigación y para hacer pruebas mucho más sofisticadas sobre productos o servicios que se generan en otros países. Y dentro de eso también es importante señalar que cada vez más corporaciones de ese tipo tienen servicios compartidos que desde acá manejan las finanzas para toda América Latina o para el mundo, o manejan aspectos de recursos humanos o algunos otros elementos fundamentales del proceso productivo. Servicios de conocimiento y análisis de datos y la investigación y desarrollo. Sin duda, en este campo, la industria digital o la industria de software, de diseño de software y de aplicaciones, cada vez tiene más potencial y cada vez tiene más arraigo en el país. Si tenemos que comentar, digamos, o por lo menos referir esto al área occidental de nuestro país o de la meseta central, sin duda a mí me parece que teniendo, por ejemplo, en esta universidad una fuerte presencia de graduados del área de informática, se están creando ya las condiciones para atraer más inversión de investigación y desarrollo o de servicios de conocimiento y análisis de datos en el sector servicios y comercio de la economía. Esto podría ocurrir en el mundo académico, en el mundo económico o en el mundo productivo sin tener ninguna conexión al mundo académico. Y decíamos que lo fundamental de nuestro país es las características y la calidad del capital humano, amén de las condiciones de democracia, de economía estable y de otros aspectos que favorecen el clima de inversión en Costa Rica. Entonces aquí yo quisiera señalar que los retos país para un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, el papel del Estado fundamental, y si en algo podemos decir
el papel de esta futura agencia de la cual hoy se habló, compuesta por los ministerios de Economía e Industria, de Ciencia y Tecnología, de Comercio Exterior y de Agricultura. El papel del Estado es lograr cada vez más una interacción productiva, efectiva, con resultados tangibles entre los sectores productivo y académico. De tal manera que se consolide la educación superior tecnológica en el país y su respuesta al valor agregado de conocimientos en bienes y servicios. Al hablar de educación tecnológica quiero referirme al término en forma muy amplia. Hay educación tecnológica en la UTN, sin duda, en el TEC, pero también la hay en la Universidad Nacional, en la Universidad de Costa Rica y en las universidades privadas que componen el sistema de educación superior de Costa Rica. Me refiero a la naturaleza y a la orientación de la educación. Y también me refiero al hecho de que en la medida en que el país crece en esta modalidad educativa, balanceando lo que ha sido tradicional en Costa Rica, la presencia fundamental de los graduados en educación, en derecho, en administración y en otras áreas, psicología y en otras áreas de las ciencias sociales, permite un balance y una oferta mayor para la atracción tanto de la inversión externa como de la inversión nacional. Aquí quisiera detenerme brevemente para decir que hay una necesidad mayor cada vez de técnicos en la producción de bienes y servicios, para lo cual es importante contar con una articulación de la educación superior con la educación técnica y reconocer en este momento que en forma visionaria la Universidad Técnica Nacional, en su propio estatuto orgánico, y me corrige don Luis si estoy equivocado, integra los niveles de educación técnica o tecnológica, digamos, para universitaria, originada en el caso histórico de UTN por el CUNA y el CUC, el CUP y el Centro de Riego y Drenaje, y se integra, y además esta universidad tiene convenios con el INA y con el sistema de colegios técnicos de nuestro país. ¿Por qué esto es importante? Porque esta interacción Estado, academia, empresa está efectivamente basada en la integración en los productos y en, digamos, los servicios del personal nacional. Efectivamente, uno puede observar en los países desarrollados, y Alemania es uno en particular, donde hay una excelente integración de los diferentes niveles educativos. Aquí tenemos técnicos medios especializados, tenemos los bachilleratos y licenciaturas, las maestrías y los doctorados. No es fácil este proceso, no es fácil, y algunos que hemos estado en educación sabemos que hay condiciones que impiden o que limitan una articulación más. Por eso es bueno hacer cosas como lo que ha propuesto la UTN de integrar dentro de las mismas carreras. De hecho, recientemente fui invitado por el BID a estar en una actividad, en un workshop de análisis de la Universidad Técnica del Uruguay, de la UTEC, 2 años después de haber sido fundada. Y efectivamente, viendo la participación tanto de uruguayos como de un rector argentino, el tema de integrar carreras técnicas con carreras que tienen un nivel universitario más clásico no es sencillo, y en algunos casos, como en el caso de Argentina, pareciera que no se da. Bueno, es muy importante que esto sea una de las características del capital humano o de los recursos humanos o del talento de nuestro país, porque aquí se prevén entonces las salidas hacia el mundo laboral y la posibilidad de continuar estudiando hacia niveles superiores. No, de nuevo, aquí estoy diciendo esto delante de educadores,
No es que todo el mundo tiene que terminar siendo un PhD o un máster, pero aquellos que desean, que quieren, deben tener las posibilidades de poder continuar en una escala ascendente el nivel de conocimiento. Yo lo que quería mostrar, y esto es un poquito desactualizado, lo reconozco, tal vez debería haber traído las áreas prioritarias del Plan de Ciencia y Tecnología de la actual administración. No sé si alguien está aquí del MISID actual. Bueno, pero igual estando doña Yanina o estando alguien del MISID, reconozco que esta administración ya tiene sus propios planes. Pero quizás lo fundamental es decir que lo que el país debe tener, y ojalá de manera participativa, como fue este ejercicio, que inclusive no lo hice yo, lo hizo doña Clotilde Fonseca, yo lo heredé, y cuando yo entré en febrero del 2011 al ministerio, porque ella había renunciado, pues lo más importante fue terminar el trabajo y publicar ese plan. Y porque la peor cosa que un país puede tener para plantearse su desarrollo y especialmente su transición hacia una economía del conocimiento, la peor cosa es no tener prioridades. Y no quiero decir con eso que se excluyan algunos saberes o algunas áreas, pero sí que se orienten los recursos, que siempre son escasos, hacia aquellas áreas que se han determinado de la manera ojalá más democrática y participativa posible como áreas prioritarias. Y ese fue el resultado del trabajo como de unas 200 personas que trabajaron con doña Clotilde en la Fundación Mardengo. Y entonces tenemos ciencias de la Tierra y del espacio, biotecnología, tecnologías digitales, nuevos materiales, ciencias de la salud, capital natural y energías alternativas. Yo casi me atrevo a decir que si hay variaciones, que las hay en la actual administración, no deben ser radicalmente diferentes, porque los recursos, la base de recursos del país es básicamente la misma, tanto de recursos naturales o recursos materiales como de recursos humanos. Y que también la forma de llevar esto a la práctica es tan importante como tener las áreas, es decir, cuáles son los recursos presupuestarios y de personas que se asignan a ese. Y nuestra prioridad fue y será, diría yo, como país, el capital humano. Fortalecer la formación y actualización, aquí a través de educación general, técnica y universitaria. Ahora más adelante les contaré del programa de innovación y de talento y de capital humano que se está ejecutando y que se planteó desde la administración anterior con fondos del BID. En segundo lugar, la participación de la innovación y la productividad, sobre todo, no exclusivamente, pero sí mayoritariamente hacia la pequeña y mediana empresa. Y ProPyme tiene ese objetivo. Y no podemos dejar de lado que cada día nos digitalizamos más, cada día vivimos en un mundo más digital, por lo cual este ministerio tiene una estrategia digital que posteriormente se fortaleció al recibir el sector de las telecomunicaciones. Todavía yo diría, porque lamentablemente por asuntos presupuestarios yo no pude tener integrado el ministerio, creo que tampoco esta administración lo tendrá por las limitaciones fiscales que hay, pero es muy importante que cada vez más se evolucione a tener el componente digital casi en todas nuestras actividades sociales y productivas. Algunos de los programas que se tuvieron con Capital Humano, y quiero destacar aquí, tenemos, no está en la otra lámina, digamos aquí por ejemplo, talento joven es algo muy importante porque era para incentivar jóvenes de colegio, tanto de colegio técnico como de colegio académico, a seguir carreras o áreas de ingeniería y ciencia a través del juego, a través de las reuniones y de las actividades entre jóvenes, y eso es fundamental como inversión para el futuro del país si se quiere transitar hacia
hacia una economía de innovación. Recalificación profesional, algo que dio muy buenos resultados con muy pocos recursos. Muchos profesionales que están en la industria de ciencias de la vida, digamos, si tienen una formación biológica, carecían de aspectos relacionados con la industria farmacéutica o con, digamos, la industria en general, la ingeniería industrial. Entonces, a estos se les daba una, digamos, una capacitación en este sentido. Se promovió esto con algunas empresas que participaron. Igual los ingenieros formados más como ingenieros industriales, mecánicos o eléctricos requieren de un conocimiento importante de las ciencias de la vida para desempeñarse mejor en ese campo. Entonces esto juega un papel importante. Para no tardar mucho en innovación y productividad, la Escuela de Gestores, vamos a ver, de Innovación, de la que se habló aquí con anterioridad y en la que la sede estuvo aquí con la Universidad, está aquí, perdón, con la Universidad Técnica Nacional, pues es una manera de formar y dar herramientas en las personas con capacidad gerencial, desde pequeñas hasta grandes empresas, para gerenciar o para promover procesos de innovación. Indudablemente hay muchos elementos acá, pero con esto lo que quiero es decir que son componentes importantes de un programa de transición. Yo me imagino que estas láminas podrán ser compartidas con los presentes, ¿verdad? Y entonces podrán verlo con más detenimiento. Esto es para decir que si queremos transitar a una economía de innovación, tenemos que incrementar la inversión, no solo pública, sino también privada, en los sectores productivos y en los sectores académicos. Este elemento lo que mide son las actividades científicas y tecnológicas en la economía representadas por investigación y desarrollo, servicios científicos tecnológicos, educación y formación en ciencia y tecnología. Y estos son montos totales, o sea, valores absolutos, 890 millones de dólares en el año 2012, que representaba, en el caso del Producto Interno Bruto, un 1,98. Muchas veces nos comparamos con otros países y nos sentimos mal de que investigación y desarrollo solo se invierte algo así como el 0,5% del Producto Interno Bruto, mientras que el 1% se ha postulado es como el umbral de inicio del desarrollo. Pero yo digo que no podemos menospreciar el que la inversión más importante en este país todavía debe ir hacia la educación y de alguna manera también a investigación y desarrollo, pero prioritariamente a la formación del recurso humano. Esto para mostrar lo que es la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Y aquí están los montos, tanto del sector público, del sector académico, de las empresas, que es lo verde, son 100 millones de dólares al año 2012. Este trabajo lo ha venido realizando el Ministerio de Ciencia y Tecnología con apoyo del CIMPE de la Universidad Nacional, el Centro de Investigación en Política Económica. Tengo la seguridad de que el trabajo ha continuado y que recientemente ya hay datos de las más recientes. Siempre, lamentablemente, en el año 2015, por ejemplo, lo más que podrá tenerse es el dato del 2013, porque se procesa durante el 2014 y se publica a mitad del año siguiente. Uno desearía un espacio de tiempo más corto entre el año que se analiza y el momento en que se publican los resultados, pero es un trabajo interesante. Aquí los elementos de la inversión para la innovación productiva, estos son 10.4 millones de dólares que se orienta a capacidades empresariales, a proyectos de innovación, a proyectos de transferencia de tecnología, de asociatividad entre empresas y centros de investigación e incentivar la creación de nuevas empresas de base tecnológica.
Vean que aquí tenemos una cantidad relativamente modesta para ejecutar del 2015 al 2019. Pero lo más importante es precisamente lo que se pueda invertir en capital humano para prepararnos como país, ¿verdad? Como reto país, que es lo que se me pidió que tuviera en mente al hacer esta charla, en términos de contar con investigadores o con innovadores que puedan requerir y demandar más recursos para hacer investigación e innovación en Costa Rica. Aquí son becas de estudios de maestría y doctorado, aquí es para atraer expertos que vengan al país y que formen a otros investigadores, o bien para calificar a profesionales en sectores tecnológicos de punta, como el de la industria de ciencias de la vida que yo les mencioné. Bueno, nada de esto podría darse en el vacío sin una participación cada vez más estratégica de la educación superior. No sé cómo estamos de tiempo. 5 minutos. Bueno, gracias. Entonces, indudablemente la educación dual, yo sé que este es un tema que ha estado en la polémica, o las formas que permitan, digamos, tanto formarse en el aula como en la empresa, lo que nos da, digamos, una mayor interacción a través de prácticas profesionales, a través de proyectos de corta duración, a través de investigación conjunta universidad-empresa. Y una cosa que quiero señalar son los programas de largo plazo universidad-empresa. Ahora daré más detalles. El mayor encadenamiento y apoyo a pymes, el apoyo de certificaciones de calidad. Como don Rolando Sánchez cubrió ese tema, pues yo lo que digo es que economías como la de Singapur son economías estrella en el mundo porque han tenido una política agresivísima de encadenamiento con pymes. De tal manera que cuando llega una empresa extranjera ya tiene por lo menos 10 empresas nacionales con posibilidades de ser proveedores de esa empresa. Y por último, no menos importante, fortalecer todos los mecanismos de la organización universitaria que faciliten la prestación de servicios y la vinculación. Cada universidad los encontrará de acuerdo a sus propias características. Esto para señalar lo que antes elogié de esta universidad, una mayor integración entre la formación técnica y la formación profesional universitaria como elemento fundamental de la integración de esa pirámide, que a veces no es en nuestro país una pirámide, sino más bien como una botella de Coca-Cola, ¿verdad? Con poca conexión entre la base y una parte central muy amplia, con una parte chiquitita en el pico de la botella, con los posgrados y especializaciones. Indudablemente ya hay políticas y unidades de interfaz, hay una comisión, me alegra mucho saber que la UTN está integrada ya con ARE y la Comisión Vinculación Universidad-Empresa está activa, don Luis Fernando. Todavía no están ahí. Bueno, mi única recomendación siempre a esa comisión es incluyan empresarios, aunque sea no en todas las sesiones, sino de vez en cuando, porque si no es un diálogo entre universitarios, muy bien intencionado, pero sin oír la otra parte. Foros y seminarios de discusión, impulso a emprendedores, incubación y spin-off, sin duda una economía fuerte y orientada hacia la investigación o la innovación tiene que apoyar a los emprendedores. Me alegra saber de todos los avances que ya hay en el sistema de banca para desarrollo, que no está precisamente orientada solo a esto, pero que no ha dejado por fuera, ¿verdad?, a incubadores a emprendedores ni la incubación. A los eventos de negociación tecnológica, de encadenamientos productivos, la información y divulgación y oferta de servicios, el involucramiento de las cámaras empresariales. Aquí algunos aspectos para no tardar, de cómo mejorar la vinculación desde el ámbito universitario o desde el ámbito de la empresa. Y muy brevemente, casi solo el título, para decir que para el TEC ha sido muy beneficioso desde que se apuntó a apoyar
el proceso de selección de sitio de Intel en el país, tener un programa de relaciones académicas de largo plazo, porque ese programa es lo que ha permitido equipar muchos laboratorios, tener algunas becas, tener algunas actividades de apoyo a estudiantes y ha favorecido una diversidad muy amplia de escuelas, tanto del área tecnológica como de ciencias del lenguaje, por el asunto del inglés. Algunas reflexiones para cerrar. Relevar los recursos con potencial para el crecimiento de la economía. Yo estuve, como les dije, invitado a esa actividad de la UTEC. La UTEC en Uruguay. Uruguay es un país muy grande, como 4 veces más grande que Costa Rica, pero todo concentrado en la capital, Montevideo. Entonces, cuando esta universidad se aprobó, que es la segunda universidad pública en ser aprobada, el mandato es irse al resto del territorio, como dicen ellos. Y entonces un trabajo de relevamiento de recursos humanos, recursos naturales y posibilidades para hacer un mayor acercamiento entre oferta y demanda es fundamental. Identificar las demandas de los sectores productivos que ya existen, ¿verdad? Y cómo facilitar el que se integren más al ámbito educativo, tanto técnico como de educación superior. Y luego, para articular academia, producción, Estado, yo diría que lo importante, y no doy ninguna receta, es visualizar lo que se ha hecho, por ejemplo, en la Zona Económica Especial de San Carlos, que ha sido pionera, o en la Zona Económica Especial de Cartago ahora, para atraer inversiones. Y no es ni más ni menos que juntar a los actores educativos de gobierno central y municipal y del ámbito empresarial que pueden facilitar la llegada de nuevas empresas y la creación de empleo. Llamémosle como le queramos llamar. En China existe el nombre de Zona Económica Especial y aquí es muy diferente el concepto, porque aquí no es un órgano que exista por ley, sino más bien la voluntad de trabajar en conjunto de estas 3 partes, con especial énfasis en este caso en la zona occidente de Costa Rica. Y por supuesto, sin duda, todo lo que sería la política pública para incentivar el crecimiento fuera de la gran área metropolitana. Ya sabemos que los incentivos son difíciles ahora, pero pueden darse en una medida que no afecten el fisco y que efectivamente puedan favorecer la presencia de más empresas en áreas fuera del área metropolitana de Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias. Esto han sido algunas reflexiones, algunos ejemplos de vinculación que tiene el TEC, lo quiero dejar ahí nada más como inquietud. Se requiere, en síntesis, diría yo, una visión de largo plazo con apoyo de líderes políticos, empresariales, gremiales y la sociedad civil. Yo creo que en el caso de Alajuela ese apoyo se dio claramente para la creación de la UTN y ahora es muy importante seguir alimentando esa interacción, visualizando esos clústeres o esas agrupaciones o esas áreas prioritarias que pueden tener potencial para la región. Indudablemente escogerlas no es fácil, las áreas estratégicas, pero es un proceso de prueba y error y de participación. Y claro, una revisión periódica de metas y la evaluación del impacto en concordancia con la velocidad de cambio de la economía y la sociedad. Tal vez sectores que en estos momentos no los estamos viendo con gran potencial y a futuro van a surgir. Entonces, tener esa flexibilidad de estar haciendo revisiones, digamos, quinquenalmente respecto al planteamiento que se dé al inicio de estas actividades. Bueno, yo creo que muchísimas gracias. Ahí están mis 2 direcciones. La que más utilizo sigue siendo la cruz.melina@gmail, pero me permite presentarme como potencial rector de una universidad privada que está por aprobarse, esperamos, y que pueda iniciar labores el año entrante. Esa universidad, Universidad Lead o Lead University, estará orientada en un inicio a ciencias empresariales y a comercio internacional. Así es que
por ahí estaremos a la orden de ustedes. Muchas gracias. Bien, vamos a entregarle a don Alejandro nuestro certificado de agradecimiento por su conferencia y un obsequio también. Gracias. Con el cambio climático hay que estar hidratado ahora, ¿verdad? Y más en una finca. Esa es de las cosas que más hay que cuidarse ahora. El bloqueador y el agua. Sí, señor. Muchas gracias, don Alejandro.